Te dijeron que Nerón era solo un tirano loco que tocaba la lira mientras Roma ardía. Te mintieron. La imagen que tienes de este emperador es una caricatura diseñada para que no reconozcas sus métodos en los líderes actuales que admiras. Durante 14 años consecutivos, este hombre controló las vidas de 50 millones de personas usando técnicas que cualquier dictador moderno aplicaría sin pestañear. Imagina por un momento la escena real. Jardines imperiales iluminados no por antorchas comunes, sino por seres humanos empapados en aceite y convertidos en fuentes de luz vivientes. Cristianos atados a postes, ardiendo lentamente, mientras la élite romana celebraba banquetes a su alrededor. No era locura, era un mensaje calculado de poder absoluto que resonaba por todo el imperio. La misma mentalidad que justifica hoy los daños colaterales en bombardeos quirúrgicos. La misma frialdad que convierte manifestantes pacíficos en terroristas domésticos. La misma lógica que normaliza centros de detención donde la tortura se rebautiza como interrogatorio mejorado. ¿Te suena familiar? Putin, eliminando opositores con veneno radioactivo. Xi Jinping, reeducando 1 millón de uigures en campos de concentración. Líderes occidentales que firman acuerdos de armas mientras predican derechos humanos. Todos ellos estudiaron el manual neroniano, consciente o inconscientemente. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, suscríbete porque lo que viene va a cambiar completamente lo que creías saber sobre la historia que nos enseñaron. Te contaron que Nerón era una excepción histórica, un monstruo del pasado, pero él no inventó nada. Simplemente perfeccionó un sistema que ya existía y que sigue dominando el mundo hoy. Un sistema diseñado para concentrar poder absoluto en manos de psicópatas funcionales que se presentan como salvadores. Roma del siglo I no era muy diferente al mundo actual. Una superpotencia global que controlaba 3 continentes, con una economía basada en la explotación sistemática de recursos naturales y trabajo esclavo. Una sociedad donde una élite microscópica vivía en lujo obsceno mientras las masas sobrevivían con pan y circo. ¿Te recuerda a algo? El sistema económico romano funcionaba exactamente como el capitalismo extractivista moderno. Provincias enteras convertidas en granjas de recursos para alimentar el centro imperial. Trigo de Egipto, oro de España, esclavos de Galia. Hoy es petróleo de Medio Oriente, litio de Bolivia, trabajo barato de Bangladesh. Los nombres cambian, los métodos son idénticos. Nerón heredó este sistema a los 16 años cuando Claudio, su padrastro, murió envenenado por Agripina, su propia madre. ¿Casualidad? En Roma, como en cualquier autocracia moderna, llegar al poder requería eliminar competencia familiar. Los Kim en Corea del Norte lo entienden perfectamente. Los primeros 5 años de su reinado fueron celebrados como una edad dorada. Reformas administrativas eficientes, construcción de infraestructura pública, espectáculos grandiosos que mantenían contenta a la plebe. Exactamente la fórmula que usan dictadores modernos en sus primeros años. Pan y circo, mientras consolidan poder real. Pero el verdadero Nerón emergió cuando enfrentó su primera crisis seria. El gran incendio de Roma en el año 64. Aquí es donde la historia oficial comienza a mentir descaradamente. Te enseñaron que Nerón tocaba la lira mientras Roma ardía, que era un psicópata indiferente al sufrimiento de su pueblo. La realidad documentada es completamente diferente. Nerón no estaba en Roma cuando comenzó el incendio. Estaba en Anzio, a 50 kilómetros de distancia. Cuando llegaron las noticias, regresó inmediatamente y organizó los esfuerzos de rescate más eficientes de la historia romana. Abrió sus propios palacios para refugiar a los damnificados. Distribuyó alimentos gratuitos. Coordinó brigadas de bomberos. ¿Por qué entonces persiste la mentira del emperador que tocaba mientras Roma ardía? Porque esta imagen beneficia a las élites actuales que necesitan que creas que los líderes autoritarios son incompetentes por naturaleza. La verdad aterrorizante es que pueden ser extraordinariamente eficientes cuando les conviene. Nerón no era un loco.
Era un genio político que entendía el poder mejor que cualquier líder moderno, y eso lo hace infinitamente más peligroso como modelo histórico. Después del incendio, Nerón implementó el primer plan de reconstrucción urbana de la historia. Calles más anchas para prevenir futuros incendios, edificios con materiales ignífugos, sistemas de agua potable revolucionarios. Roma se convirtió en la ciudad más moderna del mundo antiguo bajo su gobierno. Pero aquí viene la parte que jamás te enseñaron. Para financiar esta reconstrucción, Nerón implementó el primer sistema fiscal progresivo de la historia. Los más ricos pagaban proporcionalmente más. Las provincias contribuían según su capacidad económica. Por primera vez en la historia romana, el peso fiscal no recaía exclusivamente sobre los pobres. La élite senatorial romana odiaba estas reformas porque amenazaban sus privilegios centenarios, exactamente como las élites modernas odian cualquier redistribución de riqueza que amenace su concentración de poder. Cuéntame en los comentarios, ¿reconoces estos mismos patrones de abuso de poder en tu país hoy? ¿Qué similitudes ves entre esta figura histórica y los líderes actuales? La persecución religiosa que convirtió a Nerón en el anticristo de la tradición cristiana tampoco fue producto de locura antisocial. Fue una estrategia política calculada para crear un chivo expiatorio perfecto para el descontento popular post-incendio. Los cristianos en el Roma del siglo I no eran la religión pacífica que conocemos hoy. Eran una secta apocalíptica que predicaba la destrucción inminente del Imperio Romano y el establecimiento de un reino celestial en la tierra. En términos modernos, eran considerados una organización terrorista religiosa que amenazaba la estabilidad del Estado. Nerón no inventó la persecución religiosa, simplemente aplicó contra los cristianos las mismas técnicas que Roma había usado durante siglos contra druidas celtas, sacerdotes egipcios y cualquier culto que desafiara la autoridad imperial. La diferencia es que los cristianos sobrevivieron para escribir la historia, y cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del imperio 3 siglos después, reescribieron completamente la narrativa neroniana para justificar su victimización histórica. Tácito, el historiador romano más citado sobre Nerón, escribió sus Anales 50 años después de la muerte del emperador. Nunca fue testigo directo de los eventos que describe. Sus fuentes eran rumores, chismes aristocráticos y propaganda antineroniana difundida por las familias senatoriales que habían conspirado contra él. Suetonio, el otro historiador, que construyó la imagen del Nerón loco, era nieto de un colaborador imperial que necesitaba justificar la complicidad de su familia con el régimen. Sus biografías son tabloides amarillistas del siglo II, diseñados para entretener, no para documentar hechos históricos. La realidad es que no existe ni un solo documento contemporáneo que confirme las atrocidades más famosas atribuidas a Nerón. Ni uno. Todo lo que sabes sobre este emperador viene de propaganda escrita décadas o siglos después por sus enemigos políticos. ¿Te suena familiar? Es exactamente como los medios occidentales construyeron la imagen de líderes como Gaddafi, Assad o cualquier otro líder que amenace intereses geopolíticos occidentales. Primero los demonizan en la narrativa pública, después escriben la historia oficial que confirma la demonización. La técnica de propaganda más sofisticada que perfeccionó Nerón fue la del espectáculo como control social. Los juegos gladiatorios, las carreras de carros, los banquetes públicos no eran solo entretenimiento. Eran operaciones psicológicas diseñadas para canalizar la violencia popular hacia objetivos seguros para el régimen. ¿Familiar? Es exactamente lo que hacen hoy la industria del entretenimiento, los deportes profesionales y las redes sociales. Mantener a las masas distraídas con espectáculos mientras las decisiones reales se toman en salas privadas donde nunca tienen acceso. Nerón entendía que el poder real no viene de la fuerza bruta, sino del control de la narrativa pública. Por eso invertía fortunas astronómicas en propaganda cultural, poetas que cantaban sus glorias,
artistas que inmortalizaban sus gestas, arquitectos que construían monumentos a su legado. Hoy lo llamamos industria cultural, Hollywood, la música pop, los influencers. Todo cumple la misma función: crear narrativas que legitimen el poder de las élites mientras mantienen a las masas entretenidas y políticamente pasivas. El verdadero legado de Nerón no son sus supuestas atrocidades, es el modelo de dominación que estableció. Un sistema donde el poder absoluto se disfraza de beneficencia pública, donde la propaganda se presenta como entretenimiento, donde la oposición se criminaliza como terrorismo. Cada vez que un presidente usa poderes de emergencia para expandir su autoridad ejecutiva, está aplicando técnicas neronianas. Cada vez que los medios presentan narrativas oficiales como hechos incuestionables, están repitiendo métodos imperiales romanos. Cada vez que las élites se reúnen en foros económicos mientras el pueblo se empobrece, estás viendo el mismo circo que duró 14 años en Roma. Pero aquí viene la revelación que cambia todo. Nerón fue asesinado por una conspiración senatorial que incluía a las familias más ricas del imperio. Su crimen: haber redistribuido riqueza de la aristocracia hacia las clases populares, haber amenazado los privilegios centenarios de una élite que se consideraba intocable. Los conspiradores que lo eliminaron fueron los mismos que escribieron su obituario histórico, los mismos que construyeron la narrativa del emperador loco para justificar su magnicidio, los mismos cuyos descendientes políticos gobiernan el mundo occidental hasta hoy. Esta es la verdad que jamás te enseñaron. Nerón fue eliminado por ser demasiado populista, no por ser demasiado tirano. Su verdadero crimen fue haber desafiado un orden económico que beneficiaba exclusivamente a una élite microscópica. ¿Te recuerda a algo? Cada líder que amenaza seriamente los intereses de las élites globales termina siendo demonizado primero en los medios, después eliminado física o políticamente. La técnica no ha cambiado en 2000 años. Kennedy fue asesinado después de amenazar la Federal Reserve y la CIA. Allende fue derrocado después de nacionalizar las minas de cobre. Gaddafi fue linchado después de proponer una moneda africana que amenazaba el dominio del dólar. Nerón fue envenenado después de redistribuir riqueza aristocrática. El patrón es siempre el mismo. Cualquier líder que desafíe seriamente el poder de las élites financieras será eliminado y después demonizado en la historia oficial. Nerón fue el primer caso documentado, pero definitivamente no el último. La pregunta que debes hacerte es: ¿cuántos otros tiranos de la historia fueron en realidad líderes populistas eliminados por amenazar intereses oligárquicos? ¿Cuántas de las verdades históricas que te enseñaron son en realidad propaganda diseñada para proteger el mismo sistema de dominación que lleva 2000 años perfeccionándose? Si esta verdad te hizo entender cómo funcionan realmente los sistemas de poder, compártela con otros que necesitan despertar. Dale like si crees que es hora de que conozcamos la verdadera historia, no la versión que nos vendieron. Entender a Nerón es descifrar por qué el mundo sigue siendo gobernado por las mismas dinastías familiares que controlaban el Senado romano, por qué los métodos de dominación no han cambiado sustancialmente en 2 milenios, por qué cada vez que emerge un líder genuinamente populista, los medios inmediatamente comienzan a construir narrativas que lo presenten como una amenaza existencial para la democracia. La historia de Nerón no es historia antigua. Es el manual de operaciones que usan las élites modernas para mantener su dominación. Cada técnica que él perfeccionó sigue siendo aplicada hoy por líderes que se presentan como defensores de la libertad y la democracia. La diferencia es que ahora tienes las herramientas para reconocer estos patrones, para cuestionar las narrativas oficiales, para entender que la historia que te enseñaron fue escrita por los vencedores para proteger sus intereses. Es hora de preguntarte: ¿qué otras verdades históricas necesitas reexaminar? ¿Qué otros tiranos fueron en realidad víctimas del mismo sistema que sigue dominando el mundo hoy? La verdad sobre Nerón es solo el comienzo. Una vez que entiendes cómo funciona realmente el poder,
Ya no puedes volver a creer las historias que te vendieron para mantenerte obediente. El emperador que transformó Roma durante 14 años sigue transformando el mundo hoy. Sus métodos viven en cada líder que promete salvarte mientras te esclaviza. Su legado persiste en cada sistema que concentra riqueza en pocas manos mientras predica igualdad. Reconocer esto no es paranoia. Es el primer paso hacia la verdadera libertad.